El sintoísmo es la religión tradicional de Japón. Hay quien lo percibe como un modo de vida más que como una religión, por sus estrechos vínculos con la topografía, la historia y las tradiciones del país. Sus orígenes se remontan a la prehistoria de Japón, cuando predominaban las creencias animistas con su respeto por la naturaleza y los fenómenos naturales. Como sistema de creencias de una isla-nación aislada, el sintoísmo no necesitó definirse hasta que se vio desafiado por la llegada de religiones rivales en el siglo VI después de Cristo. Las creencias japonesas tradicionales carecían de un corpus doctrinal complejo, lo que permitió que el budismo y el confucianismo adquirieran influencia en la teología y la filosofía japonesa. En respuesta, la corte imperial nipona quiso consolidar las creencias nativas de Japón, dándoles un nombre, sintoísmo, y a principios del siglo VIII, a petición de la emperatriz Genmei, se recopilaron los grandes textos sintoístas como el Kojiki, registro de las cosas antiguas, y el Nihon Shoki, crónicas de Japón. Estos libros recogían las tradiciones orales de la historia y la mitología japonesa, junto con los linajes de los emperadores japoneses, considerados descendientes de los dioses. Además, definían unas prácticas rituales que han sido fundamentales en el sintoísmo desde entonces, tal vez más que las propias creencias. El sintoísmo aún impregna cada aspecto de la vida japonesa y sus ritos, en los que la purificación tiene un papel clave, se realizan con fines tanto espirituales como mundanos. Durante estos rituales cargados de tradición se reza y se honra a los seres sagrados llamados kami. Los kami representan a los dioses creadores de Japón, a la propia tierra bajo la forma de espíritus de sus accidentes y fuerzas naturales, y a los antepasados japoneses. La adoración ritual de estos seres sagrados confirma una poderosa conexión con la historia y la tradición japonesa. La armoniosa relación entre los kami y la humanidad se mantiene mediante plegarias y ofrendas en santuarios y templos. Al entrar en un santuario se realiza un ritual de purificación. El sintoísmo no tiene un concepto de pecado original, sino que cree más bien que el ser humano nace puro y después queda manchado por la impureza, que deriva del pecado, acto bajo nuestro control, y la contaminación, algo más allá de nuestro control, como la enfermedad o el contacto con la muerte. Estas impurezas o tsumi deben ser purificadas ritualmente. Los rituales de purificación pueden tomar diversas formas, pero el lavado de manos y boca es un elemento común a la mayoría. En muchos hogares japoneses es posible encontrar pequeños altares conocidos como kami-dona, pequeñas repisas que exhiben objetos con los que se pretende honrar a los ancestros y a otros kami. Después del rito de purificación inicial, la plegaria individual sigue un proceso de 4 pasos. Primero se deja dinero en una caja de ofrenda, después se hacen ante el altar 2 profundas reverencias, acto seguido se dan 2 palmadas y por último, tras concluir las oraciones, se hace otra profunda y última reverencia. Además de las plegarias y ofrendas en los santuarios, el sintoísmo celebra unas fiestas llamadas Matsuri, que señalan momentos importantes en el año agrícola, como la plantación del arroz en abril. Los sintoístas creen que, correctamente realizados, estos rituales activan el wa, la armonía positiva que ayuda a purificar el mundo y lo mantiene funcionando sin problemas. El templo sintoísta más reverenciado es el de Amaterasu, la diosa del sol, en Ise, en la isla de Honshu. Tradicionalmente, los emperadores de Japón eran considerados descendientes directos de Amaterasu. Esto se convirtió en doctrina oficial en los siglos 7 y 8 después de Cristo. La codificación del sintoísmo en esta época no solo eliminó las influencias del budismo y otras religiones orientales, sino que además enfatizó el estatus superior del pueblo japonés, lo que a su vez fue usado como argumento de las ambiciones políticas y militares niponas, en especial tras la restauración Meiji, que en el siglo XIX devolvió el gobierno imperial a Japón. El emperador y su corte estaban obligados, por tanto, a realizar ceremonias para garantizar que los kami, los dioses, protegieran a Japón y aseguraran su éxito, una tradición que se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras perder Japón la guerra y ser obligado a hacer numerosas concesiones a los aliados, la posición del sintoísmo varió. Considerado demasiado militarista y nacionalista por las fuerzas de ocupación, en 1946 dejó de ser la religión del Estado. Ese mismo año el emperador Hirohito renunció a su estatus divino. En la actualidad, aunque el emperador ha perdido su carácter divino, las ceremonias imperiales todavía se consideran importantes, manteniendo los valores tradicionales de una sociedad tan conservadora como la japonesa. Por último, actualmente se estima que existen entre 3 y 4 millones de sintoístas, la mayoría de ellos obviamente en Japón.